Muy bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse a la sesión. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy con el tema del transformador eléctrico que ustedes ya revisaron en los videos que se programaron para tal efecto. Y la idea es que complementemos eso con unos ejercicios adicionales el día de hoy, en esta parte de la sesión. Muchachos, antes de iniciar formalmente con eso, ¿alguna duda, pregunta o comentario que quieran realizar? Por favor, adelante. Por favor, confírmenme si me escuchan. Sí, la escuchamos, profe, no hay duda. Ok, gracias. Bien, entonces, muchachos, vamos a revisar rápidamente lo que ustedes ya vieron en los videos. Vamos a hacer un repaso muy rápido para dar entrada a los ejercicios. Bueno, igual repito la pregunta antes de continuar porque tenemos solamente esta sesión esta semana. Mañana es día inhábil. Mañana no hay sesión. Entonces, ¿alguna duda adicional con respecto al trabajo que están realizando de la práctica, que en este caso pues no hubo manera de hacer algo que sustituyera la práctica? Estamos planteando unas actividades para que resuelvan e integren en un reporte como equipo. Muchachos, ¿alguna pregunta al respecto de eso? ¿Tampoco hay? Vale. No, profe. Gracias, Emiliano. Vamos a pasar entonces a los ejercicios de transformadores eléctricos. Voy a compartir la presentación donde está esa información. Y aquí vamos a repasar rápidamente lo que ya vieron en sus videos de este tema. Complementaremos con algunos ejercicios. Ahí tenemos algunos pues ejemplos de la aplicación de este transformador eléctrico, cuyo principio de funcionamiento pues ya lo vimos en el tema último que vimos, que era la inducción electromagnética. En eso basa su funcionamiento estos transformadores, en este caso en la variación de un campo magnético y la existencia de dos embobinados unidos por medio de un circuito magnético. Entonces, o de un elemento que forma un circuito magnético. Entonces, aquí vemos cosas que ustedes ven por la calle, por ejemplo, en un poste, este transformador que es un transformador para distribución, para alimentar, por ejemplo, la energía en sus casas. Del lado derecho y arriba tenemos un transformador de esos gigantescos que hay para sistemas de distribución a nivel de una empresa grande o de una ciudad. Más a la derecha tenemos un transformadorcito que pudiera ser la aplicación que encuentran ustedes en no sé, en muchos aparatos eléctricos, un horno de microondas o cosas por el estilo que requieren transformadores a menor tamaño. E incluso pues en los ejercicios vieron que hay su cargador del teléfono que utilizan para recargar la batería de su teléfono, pues también es utiliza este principio. Y en fin, múltiples aparatos. Todo esto ya está explicado con detalle en esos videos. Espero que ya los hayan visto, y si no, pues tendrán la oportunidad de verlos en el momento que requieran. Básicamente vamos a trabajar sobre este transformador eléctrico que les decía, que se basa su funcionamiento en el fenómeno de inducción electromagnética que ya revisamos en las sesiones pasadas, y que consta de dos arrollamientos de conductor eléctrico sobre un núcleo que forman un circuito magnético muy especial.
ya que si uno de estos arrollamientos se alimenta con una corriente alterna, que es una corriente que está cambiando de valor y de dirección todo el tiempo, entonces logramos que se forme un campo magnético variable, y eso inducirá en el segundo devanado la existencia de un inducirá, perdón, la presencia de una fuerza electromotriz, y si cerramos el circuito, una corriente, y entonces podremos aprovechar esa energía del otro lado. A este lado, al primer lado donde se alimenta la energía de esta característica variable, se llama el primario del transformador, y del lado donde se obtiene la energía se denomina el secundario, y para cada uno hay ciertas características que podemos utilizar para poder estudiar el comportamiento y la relación que existe entre estos devanados primarios y secundarios de un transformador eléctrico. Y entonces en esos videos vieron que había esta explicación de precisamente de las relaciones que existen entre los diferentes parámetros de un transformador eléctrico. Veíamos aquí que tenemos una bobina que alimentamos con una corriente eléctrica variable. Vamos a obtener del lado secundario un reflejo, también un voltaje y una corriente eléctrica igualmente variable, pero con diferentes características, dependiendo de la relación que exista entre sobre todo entre el número de espiras que formen uno y otro devanados. Entonces, aquí están marcadas las ecuaciones que rigen el funcionamiento de este transformador. Es decir, hay una relación que se puede determinar entre los voltajes primario y secundario, es decir, entre los voltajes que son aplicados del lado del primario y el voltaje obtenido del lado secundario. Si hacemos la relación entre esos voltajes, esta relación debe ser la misma que existe entre el número de espiras primarias, es decir, el número de vueltas que tiene este conductor sobre este núcleo en el lado primario, y el número de espiras que tiene en el lado secundario. Esto se cumple para los transformadores ideales. Esto debe de cumplirse esta relación. Si hacemos esta relación entre estos dos valores, vamos a obtener el mismo número. De igual manera, esta es una relación directa, perdón. De igual manera, si nosotros cerramos el circuito en el secundario, pues hay otra relación que se cumple, es decir, que la relación entre los voltajes primario y secundario es una relación inversa en relación a la corriente secundaria y la corriente primaria. Si se dan cuenta, aquí cambian estos subíndices, entonces hay que tomarlo en cuenta. La relación con las corrientes es inversa, es decir, si aquí tenemos si el voltaje aumenta en el primario, la corriente debe disminuir en el secundario. Si el voltaje del secundario disminuye, la corriente puede aumentar en el secundario. Y bueno, esta relación se debe de cumplir también para transformadores ideales. El decir que sean ideales es que no consideran que de alguna manera la energía se puede perder debido a diversas circunstancias. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuáles son las razones por las cuales la energía se pierde, y por eso puede ser que esto ya no se cumpla, pero es una primera buena aproximación considerar que un transformador es ideal y que no tiene pérdidas. Y de igual manera vemos que existe una relación entre el número de espiras y nuevamente una relación inversa entre el número de espiras primarias y secundarias, y una relación inversa entre la corriente secundaria y primaria. Es decir, aquí nuevamente se invierten las corrientes secundaria y primaria en esta relación. Y entonces esas son las ecuaciones, muchachos, que nos permiten determinar
pues la relación entre los parámetros que actúan en este circuito magnético que es el transformador. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. Entonces, bueno, entonces en el video está explicado este ejercicio. Ya no nos vamos a detener ahí, vamos a ver otro adicional para que podamos ejemplificar en este caso. Bien, vamos a revisar este ejercicio que me dice que es un transformador reductor. Cuando me dice que es un transformador reductor, lo que entendemos es que el voltaje cambia, se reduce del primario al secundario. Y entonces, bueno, aquí dice que precisamente se emplea para disminuir el voltaje de 800 volts a 200 volts. Entonces, a medida que voy a leer, desde luego, lo conveniente siempre es hacer un esquema que me represente el circuito, y me dice que disminuye el voltaje de 800 volts, debo de identificar que esto es el voltaje primario, y lo reduce a 220 volts, entonces esto es el voltaje secundario, y me pide calcular el número de vueltas en el secundario, esto es el número de vueltas secundarias que represento con la letra N y el subíndice S, si el primario tiene 9000 espiras, este sería el número de espiras primario. Y entonces aplicaremos la primera ecuación que nos relaciona los voltajes y el número de espiras. Aquí tengo entonces mi voltaje primario, y en este caso me dice que es de 800 volts. Este es alimentado en este devanado primario, y este devanado primario también tiene una cantidad de espiras de 9000, que es lo que conozco. El número de espiras de primario es de 9000. Y ya está. Y luego vamos a ver qué datos tenemos del secundario, vamos a colocarlos en el esquema. Tenemos aquí que a la salida de este secundario tenemos un voltaje secundario de 220 volts. Y lo que nos preguntan es determinar precisamente el número de espiras en el secundario, eso es lo que no sabemos. Y entonces, muchachos, ¿qué hacemos para determinar este número de espiras secundarias? Por principio de cuentas, díganme cuál ecuación nos sirve para determinar este número de espiras secundarias. ¿Alguna sugerencia? El voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual al número de vueltas, bueno, de espiras primario sobre el número de espiras secundario. Muy bien, Diego, gracias. Bien, gracias. Entonces hay que recordar que la relación entre las vueltas primarias, perdón, entre el voltaje primario y secundario debe ser igual a la relación que existe entre el número de espiras primarias y el número de espiras secundarias. Y entonces lo que necesitamos determinar es muy bien, Diego, gracias. Lo que necesitamos determinar es este número de espiras secundarias, entonces tendremos que despejarlo de esta ecuación y vamos a ver cómo nos queda entonces el número de espiras secundarias. ¿A qué será igual? Es igual a el número de espiras primaria sobre el número de espiras secundaria entre... Vamos a determinar el número de espiras secundarias. Vamos a despejar. sí, perdón. El número de espiras secundarias es igual al número de espiras primarias sobre el número de espiras primarias por el número de espiras secundarias. No, perdón. El número de espiras primarias por el número de espiras secundarias sobre el número de... sobre el voltaje primario. Dios mío, me estoy confundiendo. Perdón, el número de espiras primario por el voltaje secundario sobre el voltaje primario. Ya está. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos entonces a clarificar un poquito esto nada más. ¿Cómo hacemos este despeje? Es bien simple. Lo tendremos que pasar de este lado.
cuando hacemos eso, pues tendremos que cambiar este acá multiplicando y este acá dividiendo. Y entonces así hacemos ya. Nos queda que el número de espiras secundarias va a ser igual al número primario de espiras primarias por el voltaje secundario dividido entre el voltaje primario. Bien, gracias, Emiliano. Vamos entonces a determinar este número de espiras secundarias. Ya estamos listos para encontrar ese número de espiras secundarias, simplemente sustituyendo estos valores. El número de espiras primarias, en este caso, 9000 espiras. 9000 espiras que multiplicadas por el voltaje secundario, que en este caso es de 220 volts. Todo eso dividido entre el voltaje primario, que es de 800 volts, me debe dar la cantidad de espiras que debe de tener este transformador del secundario. Si me llegan con sus calculadoras, muchachos, 9000 por 220, ¿cuánto es? Por 220. 1.980.000. Sí, 1.980.000. 1.980.000, ok. Ayúdenme ahora con dividiéndolo entre 800. 2.475. 2.475. 2.475. Ok, gracias. 2.475 espiras. Entonces, esa es la cantidad de espiras que deberá poseer el devanado secundario de este transformador para que se cumpla que cuando alimentamos con 800 volts el primario, lo ¿cómo se llama? Obtengamos 200 volts en el secundario. Este es, por ejemplo, un valor que se utiliza a nivel industrial en algunos domicilios, tal vez quien tenga equipos de aire acondicionado grandes, puede ser que utilicen estos valores de voltaje, incluso en domicilios es posible encontrarlos. Muchachos, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo podemos determinar esto? ¿Está claro? ¿O no está claro? Todo bien, profe. Bien, gracias. Recordemos entonces que hagamos énfasis en que la relación entre los voltajes y el número de espiras es directa, es decir, primarios entre secundarios es igual, voltaje primario entre voltaje secundario es igual a número de espiras primarias entre número de espiras secundarias. Vamos a ver más adelante que cuando trabajamos con las corrientes, pues esta relación se invierte. Bien, entonces mi siguiente ejemplo, mi ejercicio, pero me dice que se trata de que la intensidad de corriente en el secundario de un transformador utilizado para elevar la tensión de 1120 a 900 volts es de 2 amperes, suponiendo un rendimiento del 100%. Cuando hablamos de un rendimiento del 100%, precisamente nos referimos a un transformador ideal, es decir, que no tiene pérdidas. Ya en la siguiente sesión hablaremos de esta eficiencia, pero de una vez podemos ir identificando que si hablamos de eficiencia del 100%, estamos hablando de un transformador ideal, es decir, que no tiene pérdidas. Y me habla aquí que la corriente es de 2 amperes. Esta corriente es la corriente secundaria, porque es lo que me está hablando al principio. La corriente en el secundario es de 2 amperes, entonces está hablando de la corriente secundaria. Y aquí tenemos el dato de 120 volts, así como está escrito, aunque no me digan específicamente, por el hecho de cómo está escrito, yo debo identificar que estos primeros 120 volts se refieren al voltaje primario y estos segundos 900 volts se refieren al voltaje secundario. Y finalmente me pide calcular la intensidad de corriente primaria. Entonces, lo que necesito calcular en este caso es la corriente primaria. Esa es mi incógnita. Eso es lo que no conozco y tengo que encontrar.
Y entonces, pues como siempre, necesitamos hacer un esquema que me represente el problema, en donde pues coloquemos los datos que tenemos para tenerlos clarificados. Entonces, en el devanado primario tenemos un voltaje de 120 volts, un voltaje primario de 120 volts, aquí colocado entre estos extremos de la bobina. Este es el voltaje primario. Tenemos además una corriente primaria, no tenemos una corriente secundaria. La corriente primaria es la que no conocemos, entonces aquí de alguna manera podemos simbolizar que hay una corriente circulando por este embobinado. Es una corriente primaria y es la que no conocemos y tenemos que calcular. Y por el lado secundario tenemos el dato de que en el secundario el voltaje que se obtiene es de 900 volts, es decir, se usa este transformador para elevar de 120 a 900 volts. Y este es el voltaje secundario. Y sabemos además que aquí, si cerramos el circuito, vamos a tener una corriente que circula aquí de 2 amperes. Bien, esta es la corriente secundaria. Muchachos, ¿cuál expresión me sirve? Que me relacione los voltajes primarios y secundarios con las corrientes primarias y secundarias. ¿Alguien me ayuda, muchachos? El voltaje primario entre el voltaje secundario es igual a la corriente secundaria sobre la corriente primaria. Muy bien, Diego, gracias. La corriente secundaria sobre la corriente primaria. Veamos que aquí se invierte la relación. En este caso los voltajes siempre se relacionan primario a secundario y las corrientes, en este caso, se relacionan secundario a primario. Esto es importante recordarlo, que la relación con las corrientes es inversa. Entonces aquí lo que nos interesa es despejar la corriente primaria, que es lo que nos piden calcular. ¿A qué será igual, muchachos? Eso es igual a la intensidad de corriente secundaria por el voltaje secundario sobre el voltaje primario. Muy bien, corriente secundaria por voltaje secundario entre voltaje primario. Nuevamente es solamente un poco de álgebra. Voy a indicar para que no haya duda. Lo que quise calcular es la corriente primaria, pues lo paso para acá. Y entonces para despejar esto tengo que mover este voltaje secundario multiplicando y este voltaje primario, y de ahí salió. Bien, entonces pues ya estamos listos solamente para determinar cuánto vale esta corriente primaria, simplemente sustituyendo estos valores en esta ecuación. La corriente secundaria que conduce este devanado secundario es de 2 amperes, multiplicado por el voltaje secundario, que en este caso es de 900 volts, y dividido entre el voltaje primario, que es de 120 volts, el que se alimenta del lado izquierdo. Eso me da la corriente que debe de haber en el primario para que eso se cumpla, muchachos. 2 por 900. Da 15. ¿Perdón? 1800 entre 120, ¿cuánto es? 15. 15. 15. Ok. 15 amperes. Y ya está. Entonces la corriente primaria que va a circular en este caso, para que se cumpla esto, es de 15 amperes. Debe de haber 15 amperes en el primario para que en el secundario pueda haber 2 amperes y 900 volts cuando se alimentan 120 en el primario. Entonces estas ecuaciones, muchachos, del transformador precisamente nos relacionan cómo se comportan, cómo cambian estos parámetros de voltaje y de corriente, dependiendo de si el transformador se utiliza para elevar o para reducir el voltaje que se le aplica en el primario. Entonces,
Si se dan cuenta, aquí hay una relación inversa en el caso de las corrientes. Hay una corriente grande en el primario, que es de 15 amperes, y una corriente pequeña en el secundario, que es de 2 amperes. Y al contrario, hay un voltaje, digamos, más pequeño en el primario y un voltaje más grande en el secundario. Por eso, esta relación inversa entre las corrientes. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Tenemos un ejercicio más todavía. No, profe, sin dudas. ¿No? ¿Está bien? Vale. Antes de que se me... Bueno, si es tiempo, si es necesario, nos reconectamos unos minutos para terminar de dar las indicaciones, pero vamos a aprovechar para resolver el otro ejercicio. Entonces, aquí está nuevamente un ejercicio de transformador ideal y me dice que es, desde luego me dice que es un transformador ideal, que tiene 300 espiras en su primaria. Entonces, esto que me está dando aquí es el número de espiras primarias. 90,000 en el secundario, son un montón. Entonces, esto es el número de espiras secundarias. Y me dice que si la tensión de un generador que se conecta a dicho transformador es de 60 volts, calcular. Entonces, este es el voltaje primario. Me pide calcular primero la tensión en el secundario, es decir, el voltaje secundario. Y después la corriente en el primario, si en el secundario es de 150 amperes. Ok, la corriente primaria, esta es la otra. Esta es la otra incógnita. Aquí es el voltaje secundario y luego la corriente primaria. Cuando en la corriente en el secundario es de 150 amperes, entonces aquí tengo la corriente secundaria. Ya está. Entonces en este caso, muchachos, ya es un problema más completo porque nos piden dos parámetros, el voltaje secundario y la corriente primaria. Vamos entonces, lo primero, nuevamente a colocar, hacer nuestro esquema para poder clarificar nuestros datos, colocarlos ahí en el esquema y vamos a identificar número de espiras primarias 300. Entonces acá este devanado tiene un número de espiras de 300, identifico como NP igual a 300 espiras. Y luego número de espiras secundarias de 900, lo voy a escribir aquí. Aquí debe de haber 900 espiras, digo 90,000. 90,000 espiras en el secundario. Un voltaje de 60 en el primario, acá está. Aquí tengo entonces 60 volts en el primario, que es lo que el generador le proporciona a este devanado primario. Aquí tenemos el voltaje primario. ¿Y qué más me dice? Ya. Por principio tenemos que calcular el voltaje en el secundario. Entonces voy a representarlo aquí. Este no lo conocemos. El voltaje secundario es una de mis incógnitas. Y además la corriente del primario, esa es otra de las cosas que no conozco. Voy a simbolizarla aquí, la corriente primaria. Igual no la conocemos. Y me dice que si en el secundario la corriente es de 150 amperes, entonces aquí podemos simbolizar esta corriente secundaria en el secundario de este transformador. Y este es de 150 amperes. Bien, muchachos, entonces, por principio de cuentas, para el inciso A, que puedo utilizar para determinar la tensión en el secundario. ¿Cuál ecuación? ¿Alguna idea? La del voltaje primario sobre voltaje secundario es igual al número de espiras en el primario sobre el número de espiras secundario. Muy bien, gracias. Voltaje primario, el número de espiras primario entre el número de espiras secundario.
entonces lo que tenemos que determinar aquí es el voltaje primario, pues hay que despejarlo de ahí. ¿Cómo me queda? Es número de espiras primarias. Pero, profe, el número de espiras primarias sobre el número de espiras secundarias también puede utilizarse directamente como número de espiras primarias sobre el número de espiras secundarias es igual al número, a la intensidad de corriente secundaria sobre la intensidad de corriente primaria. Bien. Entonces nada más podríamos utilizar esa fórmula, ya directamente lo haríamos porque ya tenemos el número de espiras y una intensidad de corriente, ¿no? Pero también pide el voltaje. Sí, Bueno, entonces también se podría hacer así. tendríamos que hacerlo por partes. Ajá. Primero vamos a hacer el voltaje primario. Sí, en algún momento, en algún programa, sí hay que hacer eso que tú me dices. Pero en este caso, como conocemos el número de espiras primarias secundarias, pues no hay problema, directamente podemos sustituir eso para encontrar el voltaje primario. Entonces, pues sí llegará el momento en que tengamos que hacer alguna combinación entre las fórmulas, pero en este caso no es eso. Entonces, el primario, no es primario, por el voltaje secundario, despejando eso entre el voltaje primario, perdón, entre el número de espiras secundario. Bueno, simplemente es pasar para acá, multiplicando, para despejar esto. Y entonces encontramos ese voltaje primario, simplemente haciendo esta relación entre número de espiras primarias, que son 300, multiplicados por el voltaje secundario, que no lo conocemos. Primer gran problema entre el número de espiras secundarias que sí conocemos que es de 90,000. Entonces aquí es donde tenemos el primer problema. No conocemos el voltaje secundario. Necesitamos primero encontrar el voltaje secundario. ¿Cómo podemos encontrar ese voltaje secundario acá? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por el lado de las corrientes, a ver qué podemos hacer. Si necesitamos determinar la corriente secundaria, conocemos número de espiras, conocemos perdón, aquí me fui de cuernos. Pues sí podríamos hacer como lo dije, ¿no? Que era el número de espiras Sí, pero, primario. sí, Ajá. perdón, sí, pero me equivoqué. Aquí estoy despejando el voltaje primario. Por eso no me daba. Lo que debo de encontrar es el voltaje secundario. Y por eso Perdón, pensé que no tenía voltaje primario. Sí, sí tenemos, sí, aquí lo sí. Sí, ya lo acabo de ver. Vale. me equivoqué. Vamos a ver, lo que tenemos que determinar es el voltaje secundario, es lo que hay que despejar. Entonces, ahí sí, por eso de pronto me perdí, que decía que no tenía datos, pero sí puedo calcular el voltaje secundario. Tengo que despejar nuevamente de aquí. Esto va a ser el voltaje secundario, el voltaje primario, por número de espiras secundarias, entre el número de espiras primarias. Y cambia todo el asunto. Entonces, determinamos este voltaje secundario igual a el primario, que es de 60 volts, que sí conozco, 60 volts, por el número de espiras secundarias, que son 90,000 espiras, entre el número de espiras primarias, que es en este caso de 300. Vamos a simplificar un poquito esto, con este. A ver si me ayudan. 60 por 900, ¿cuánto me da? 54,000. 54,000. Entre 3. 18,000. 18,000. Entonces, ese es el voltaje que obtenemos en el secundario, 18,000 volts. Ya está. Y ahora sí, seguiría determinar la corriente secundaria.
¿Cuál expresión puedo utilizar para determinar la corriente secundaria? Sugiéranme. Sería voltaje primario sobre voltaje secundario es igual a la corriente secundaria sobre la corriente primaria. Casi no te escuché, pero creo que sí me hablaste de los voltajes y las corrientes. Ajá. Corriente secundaria, recuerden que esta es inversa entre la corriente primaria. Muchachos, se va a acabar esta sesión en un minuto alrededor. Nos reconectamos unos minutos para terminar este ejercicio. Una vez que termine, vamos a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos para terminar este ejercicio y dar algunas indicaciones. Vamos a despejar la corriente primaria de esta ecuación para poder encontrar su valor. Va a ser igual a la corriente secundaria por el voltaje secundario entre el voltaje primario. Tenemos sus valores: corriente secundaria de 150 amperes, voltaje secundario que ya encontramos ahorita de 18,000 volts. Dividido entre el voltaje primario que es de 60 volts. Muchachos, vamos a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos por favor. Los espero para acabar de resolver este problema y dar unas indicaciones en relación al trabajo. Por favor, nos vemos en 2 minutos.